Puedes empezar con una hoja de Excel haciendo un ejercicio. La columna de ingresos, en este caso viene a ser tu facturación, las cobranzas que estás haciendo por tus productos, contra los pagos que estás haciendo por la compra de tus insumos, por ejemplo. La recomendación es que el flujo se haga diario, ¿no? Que se hagan dos, el estimado y el real, porque es importante comparar lo que tú tenías planeado para el negocio, para la empresa y lo que realmente está sucediendo. Hay que recordar que estos gastos, algunos son deducibles en su totalidad, otros tienen restricciones de acuerdo a los ingresos, otros definitivamente no son deducibles y otros hay vacíos legales. Entonces hay una línea muy delgada entre la evasión tributaria y la elusión tributaria. Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. Hoy día conversaremos sobre un tema que creo que es importantísimo para todos los empresarios, emprendedores, dueños de negocios, que es cómo manejar tu flujo de caja para que la empresa se mantenga sostenible a lo largo del tiempo. Ustedes han escuchado ese dicho que el cash es el rey, ¿no es cierto? Entonces, el flujo de caja básicamente nos permite que siga teniendo gasolina el negocio para avanzar, que nuestro carro no se quede sin gasolina, es decir, sin recursos financieros, sin dinero, y que lleguemos a fin de mes y ¿cómo pago la planilla? ¿Cómo pago mis proveedores? ¿Cuánto me va a entrar? ¿Cuánto va a salir? ¿Qué cosa me va a faltar? ¿No? Entonces, yo creo que el flujo de caja es una de las herramientas financieras y contables más importantes que todo negocio, sea el tamaño que sea, debe manejar. Más allá de los clásicos estados de resultados, balance general y en fin, que ya sabemos, el flujo de caja te permite saber cómo estás de dinero en ese momento y si puedes afrontar las obligaciones que se vienen en un corto plazo o no. Básicamente, y ver qué hago. ¿Necesito vender más? ¿Necesito hacer una promoción? ¿Necesito hacer una oferta? ¿Necesito buscar financiamiento? ¿Qué hago para no quedarme sin gasolina y ahogarme? Para conversar sobre este tema, he invitado a Héctor Lazo. Él es consultor financiero y está especializado en maximizar los recursos financieros y económicos de las empresas. Entonces, cuando quedo con Héctor, que iba a venir aquí, él se encarga de asesorar a negocios, de hacer distintas asesorías, charlas, demás. Le digo, ¿cuál crees tú que es el tema más importante a nivel financiero contable para las personas que nos van a escuchar? Y me dice, de todas maneras, flujo de caja. Y yo, sí, te creo, porque yo he sufrido por flujo de caja muchísimos meses, años de nuestra vida. Y es algo que si hubiera sabido cómo manejar el paso a paso, qué herramientas utilizar, cómo verlo, cómo es saludable y demás, me hubiera servido muchísimo en su momento. Y también un tipcito adicional es que Héctor les va a contar la manera de poder reducir impuestos, obviamente de manera legal, todo siempre por lo legal, pero para que su negocio pueda tener un poco más de rentabilidad, ¿no? Así que muchísimas gracias, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jimena? Gracias por la invitación. No, un gusto tenerte aquí. Por favor, para las personas que nos están escuchando y que no te conocen, si les podrías contar un poco sobre ti, sobre tu trayectoria en este mundo y demás para que entren en confianza contigo. Sí, bueno, yo soy contador de profesión. Uh-huh. Cuando estaba en la universidad empecé a trabajar, ¿no? A hacer mis prácticas preprofesionales, prácticas profesionales, ¿no? Y tuve la oportunidad de tener una buena bolsa de trabajo, ¿no? Uh-huh. Que me permitió desarrollarme no solamente en la parte profesional, técnica, sino humana, ¿no? Vi el tema de procesos contables, vi el tema de valores, ¿no? Trabajé en Toyota, en Price, entre otras empresas que me permitieron tener esa influencia, ¿no? Luego ya después de que terminé la universidad, estuve trabajando como contador general a los 27 años, antes de tener 30, para mí fue un golazo en esa época. Y luego ya, tengo 15 años como independiente, ¿no? Oh, ya tengo 3 líneas de servicio básicamente, el outsourcing contable, la asesoría y consultoría para accionistas, inversionistas, empresas. Y en el 2020 aperturé la línea de capacitación. Súper, me encanta. Entonces eres el Master Duster de todos los temas contables que podemos necesitar aquí, que de hecho a veces esa es una de las patas por las que más se cojea, por así decirlo, cuando se empieza un negocio. Y quiero entrar de arranque al tema de flujo de caja, porque es un mundo.
¿no? Y muchas personas se complican, ¿cómo lo llevo? ¿Dónde lo llevo? ¿Qué tengo que revisar? ¿Cómo se llena? ¿Qué pasa si tengo, no sé, múltiples líneas por donde me ingresa el dinero? ¿Cómo proyecto? Entonces, yo quiero que hoy tú nos des una clase maestra a todos los que nos te escuchamos sobre flujo de caja. Si tú estuvieras empezando hoy un negocio tuyo, ¿qué harías? ¿Cómo lo llevarías? ¿Utilizarías Excel? ¿Utilizarías una plataforma? ¿Cada cuánto tiempo? Y demás. Para que todos acá tomen nota y empiecen a tener como flujo de caja como su mayor herramienta del día a día. Sí, como tú bien lo dijiste, Jimena, ¿no? El flujo de caja es una herramienta de gestión muy importante, es uno de los elementos del planeamiento financiero, ¿no? Entre otros, pero es el más importante porque nos va a permitir ver la liquidez, cómo fluye el dinero, que es la sangre de las empresas, pues, ¿no? Entonces es importante que esa fluidez sea lo mejor posible. Voy a empezar de una manera general para que se entienda, no sea tan técnico, y luego un poquito ya voy a ir ajustando algunas cositas. Básicamente son los ingresos, que tenemos una línea de ingresos, ¿no? En el flujo contra los egresos. Es decir, todo aquello que ha ingresado la empresa ¿no? monetariamente y todo lo que haya salido. No estamos hablando de facturas por cobrar, ni cuentas por cobrar, ni los activos que posee una empresa, sino solamente de las cobranzas y los pagos. Ok, lo que sale y lo que entra. Correcto. Ok. Ahora, y entrando un poquito más técnico, tenemos que clasificarlo de la siguiente manera, ¿no? Primero las actividades de operación, netamente el negocio, que va a ser también dividido en ingresos y egresos, ¿no? Las actividades de inversión, que también va a estar como ingreso y egreso, y las actividades de financiamiento, que también va a estar como ingreso y ingreso, ¿no? O sea, operación, digamos, para ponerlo en idioma humano, es si yo voy a usar mi ejemplo porque es el que me conozco, ¿no? O sea, yo tengo un restaurante, King Cronuts, operación es pago de planillas del personal, es alquiler de los locales, es insumos, ¿no? Financiamientos, no sé, cuotas que tengo que pagar de una letra de un equipo que compré, préstamo bancario. Correcto. Que se paga mensual. Ok, y a nivel de inversión. De inversión, por ejemplo, si vendes una de las máquinas, ¿no? Tú vendes la máquina y cuando va el tema del ingreso va a ser la venta de la máquina, lo pones en el ingreso y en el egreso va a ser la compra de esa máquina nueva, ¿no? Okay. Recuerda que las máquinas son activos, entonces es una inversión. Es una inversión. Ok, perfecto. Entonces, una vez que ya tienes catalogados los tres, por lo general las personas ya, digamos, por ahí no tienes temas de inversión ahorita y puedes dividirlo en dos, ¿no? Que son las clásicas que manejamos. Operación, que es el día a día, y financiamientos, porque por ahí tienes uno que otro préstamo que tienes que pagar mensualmente y lo tienes que tener proyectado. Correcto. Okay. Y no olvidemos que el tema, por ejemplo, de financiamiento también el préstamo va a la parte de ingreso cuando recibes el préstamo, ¿no? Y el momento que empiezas a pagar, que será el siguiente mes o en las cuotas que hayas pactado, ahí recién vas a registrar el ingreso, ¿no? Ya, ¿y cómo registro? O sea, ya, ok, ¿dónde empiezo? Mañana, no sé nada. Ya, puedes empezar con una hoja de Excel haciendo un ejercicio, ¿no? Ok. Es bien sencillo, como les digo, la columna de ingresos, que en este caso viene a ser tu facturación, las cobranzas que estás haciendo por tus productos, ¿no? Contra los pagos que estás haciendo por la compra de tus insumos, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se pondría? Que acá a mí me gusta darles así el detalle. Digo, columna ingresos. ¿Y qué pongo? Diga 1, 2, 3, 4, 5, 6 del mes, ¿así? Correcto. Mi recomendación es que el flujo de caja y las grandes empresas tienen un control diario. Claro. He llegado a empresas donde lo manejan quincenal, semanal, mensual. No, pero ahí ya fue. Ya no sirve, correcto. Exacto. Entonces, justo lo que tú dices, diario tienes que controlar ese flujo. Entonces si yo empiezo con mi Excel, agarro y pongo ingresos. Y pongo, diga, mes julio. 1, 2, 3, 4, hasta el 31. ¿No es cierto? Y luego tengo egresos, que vendrían a ser planillas, insumos, etc, etc. Alquileres. Y voy llenando lo que pienso que va a entrar como proyectado y lo que va a salir como proyectado del gasto, o solo lleno lo que pasa en el día a día. Ahí tienes dos maneras, ¿no? Hacer una estimación del flujo de caja o de cash flow, ¿no? Y cuando se realiza, ir ajustándolo, ¿no? Para que puedas tener esa comparación, ¿no? Algo importante, justo lo que estamos hablando, el flujo de caja te permite ver la situación actual como la proyección. Con eso vas a poder, el 31 de diciembre, saber con cuánto dinero vas a tener, pues, Jimena, ¿no? Entonces dices, qué interesante esta herramienta, con cuánto proyecté y cuánto realmente tengo, ¿no? Ahí, entonces tú usas dos, tú usas proyectado y real. Estimado y real. Ok, sí. Y vas comparando,
oye, yo pensé que iba a tener 20.000 soles, pero tengo 18. Claro. ¿En qué gasté más? ¿En qué gasté menos? O también cómo se influyeron las políticas, ¿no? Si vienes al contado del crédito, de repente un proveedor te cambia la fecha, ¿no? De pago, de cobranza, ¿no? Entonces, eso Entonces también influye. ahí, a ver, proyectado puedes hacer como que de ingresos, ya más o menos sabes cómo te va semana a semana, ¿no? Por ejemplo, semanalmente, lo que yo hago en nuestra herramienta de flujo de caja es, ya a mí en promedio, las últimas 3 semanas, ¿cuánto me ha ingresado por tarjetas de crédito? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, cuando yo tengo que ver mi flujo de la semana, yo uso el proyectado, es como que mi promedio de las últimas 3 semanas, porque más o menos me muevo igual. Lo mismo ventas por efectivo, lo mismo Rappi, lo mismo pedidos ya y todos mis canales de ingreso y el día que van ingresando. Y luego tú tienes claridad de tus egresos porque sabes cuándo vence la factura, ¿no? Entonces tú sabes, allá mi política de pagos dice que yo pago todos los viernes proveedores. Las que han vencido en esta semana son tantas, a mí me va a tocar pagar tanto en insumos. Los 12 pago alquiler de tal local, me va a tocar aquí tanto y puedo ver si estoy en negativo o positivo y si necesito generar más o menos dinero, ¿no? Correcto. ¿Y cuál es un flujo de caja saludable? Obviamente que ninguno de los extremos es bueno, ¿no? Si estás en rojo, obviamente es una alerta que tienes que constantemente monitorearlo. Y si tienes un superávit o un flujo muy alto, significa que has perdido la capacidad de invertir o utilizar esos recursos, ¿no? Por ejemplo, puedes abrir otro local, mejorar las máquinas, qué sé yo, ¿no? Ok, entonces, ¿y hay un indicador o un ratio que nos permite saber cuándo es saludable? En verdad que está en función a cada negocio, a cada empresa. O sea, no hay un estándar, ¿no? O sea, tú tienes que medir de acuerdo a tu rubro, porque pueden haber 2 restaurantes, pero cada uno tiene, por ejemplo, tú estás en el área de postres, ¿no? Y otro está en el área de pescados. Claro. Entonces, cada uno tiene digamos, sus propias políticas, ¿no? Estrategias. Recuerda que el flujo de caja o el cash flow es uno de los elementos del planeamiento financiero y está de acuerdo a los objetivos y metas que quiere alcanzar la empresa o el negocio. Okay. Entonces, obviamente, si yo tengo un superávit, hay dinero que puedo reinvertir y utilizarlo en maximizar mis máquinas, no sé, abrir otros locales, cambiar los productos, invertir en otros temas, ¿no? Entonces depende mucho del negocio donde te encuentres, ¿no? ¿Y qué se hace si es que tu flujo de caja está en rojo? Como el control es diario, siempre hay que tener estas alarmas o estas alertas, no dejarlas pasar por alto, ¿no? Okay. Inmediatamente tomar acción, ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahí podemos revisar en esta lista, por ejemplo, primero la lista de ingresos, que es la primera línea, ¿no? Que hablamos, ¿no? Partimos con un saldo inicial, ¿no? Luego los ingresos, sumamos estos 2 componentes y luego viene toda la relación de ingresos que siempre son más que los ingresos, ¿no? A nivel de detalle. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nosotros vamos a poder ver si el problema está en los ingresos, por un tema de cobrabilidad, ¿no? Si es que vendes al crédito, o está en los egresos, ¿no? O estás gastando mucho. Claro, o estás gastando mucho. No se están cumpliendo con las políticas establecidas, ¿no? En algunas áreas, ¿no? O quizás también no estás vendiendo lo suficiente. O el área comercial no está realizando no convirtiendo las ventas, los leads, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, si es que tienes para invertir un poquito más en el tema de flujo de caja y ya no usas un Excel, ¿a qué puedes pasar? Claro, hay aplicativos que te permiten, yo no los he usado, te soy sincero. Ajá. Yo soy tradicional, hago mis hojas de Excel. Me encanta. Pero sí tengo conocimiento que hay aplicativos hay tecnología que está apoyando mucho al tema financiero, contable. Pero yo siempre soy un convencido de que, así como en los aviones hay un piloto automático y en los trenes también existen, siempre necesitan el factor humano. Porque a veces el sistema falla, hay que configurar, hay que revisar. Entonces, cuando yo hago un trabajo en Excel, sé cómo lo estoy formulando, sé qué estoy controlando, ¿no? Entonces, en un aplicativo a veces, por ejemplo, los sistemas contables, ¿no? Los sistemas contables, si bien es cierto, te pueden ayudar a tener un proceso en la información, ¿no? Pero ellos no te van a poner los gastos que vas a reparar, los gastos que son deducibles, no son deducibles. Entonces, eso ya viene el criterio de quien lo usa, pues, ¿no? Tengo una pregunta, porque ¿cómo llego a tener, o sea, claro, suena lindo, ¿no? Ya, proyecta tus gastos, proyecta tus ingresos, chequea si es que estás positivo o negativo, pero ¿cómo hago para tener esa información consolidada y realmente poder poner la proyección del gasto? O sea, ¿qué recomiendas tú? Porque, digamos, en un negocio que mueve un volumen grande de compras, tiene que haber también un sistema o algo de soporte que esté registrando todas tus compras para poder tener idea
fecha de emisión, fecha de vencimiento, monto, y que puedas tener un proyectado sin tener que sentarte a sumar todas tus facturas y ponerlo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas se tienen que utilizar para poder alimentar ese cuadro? Porque, de hecho, es lo más tedioso. Sí, cuando uno es emprendedor definitivamente se enfrenta a esta situación, ¿no? Ajá. Es el tema de hacer, ¿no? Y yendo un poquito más arriba, ya en las empresas que están un poco más consolidadas, existen áreas, existen políticas, ¿no? ¿Cómo hago mi estimación, Héctor, con las políticas que tienes, ¿no? ¿Y cómo lo haces a nivel de emprendimiento? Es con el plan de inversión, ¿no? Con el plan de negocio que tienes, ¿no? Por ejemplo, mi plan de negocio es, no sé, vender 1000 unidades de, no sé, de algún producto. Entonces, ¿cuánto tengo que comprar para producir esas unidades, ¿no? Entonces, ahí comienzo a hacer mis proyecciones. Y en otra hoja similar comienzo a ver si realizo esas conversiones de las ventas en los tiempos que yo he estimado, ¿no? Y realmente si los pagos en el tema de las mercaderías se dan, porque a veces puede haber también variaciones de precio por estaciones, qué sé yo, entonces vas comparando, pues, ¿no? Claro, en mi caso, por ejemplo, en mi rubro, si yo sé que tengo un 30% de food cost, que es decir, costo de insumos, y yo tengo una proyección de vender 100.000 soles este mes, yo entiendo que debería de tener 30.000 soles en gasto de insumos como proyección. Y de ahí cuando voy chequeando mi día a día, si en el real, si estoy el mes, en el día 15 y voy gastando 25.000, ya sé que algo está pasando y no voy a cumplir con mi proyección del gasto por insumos, ¿no? Claro, puede haber eso, o también podrías ver cambiar de proveedor, qué sé yo, pues, ¿no? Ver otras formas, ¿no? O sea, cuando hay un gestor, digamos, el flujo de caja va a comunicar estas alarmas de alerta para que los gestores de cada área tomen decisiones, ¿no? Justamente en las reuniones, ¿no? que existen, gerencia, directorio, justamente se muestra esta estrategia. Oye, dicen, mira, tengo estas variaciones, ¿qué ha sucedido? Por ejemplo, hay más gasto en el área administrativa. Y por ahí encontramos que la secretaria había comenzado a comprar cositas para el de su escritorio, de Hello Kitty, y se había disparado en útiles de escritorio, ¿no? Ah, no te creo, eso es un caso de la vida real. Claro, entre gerentes muchas veces se burlan. Oye, ¿no? Entonces va y arremetió contra la secretaria. Oye, ¿por qué has gastado en esto? ¿No? Claro. Y esas cosas se dan, pues, ¿no? Pero es que ahí damos cuenta de lo importante que es no solo llenar el cuadrito y tenerlo, sino estudiar el cuadrito y tomar decisiones, estrategias que permitan revertir esos números. Claro. Y esa información te lo da contabilidad, pues, ¿no? Pero recordemos que quien maneja el tema de flujos es tesorería, finanzas. Tú quieres a nivel de detalle, justamente en las reuniones se dan esos casos, oye, ¿por qué los gastos de administración están altos? Como en este ejemplo, van a contabilidad, se apoyan en el estado financiero, las notas, en los anexos, y se dan cuenta de que lapicero rosado, no sé, no sin detalle esto, ya, ok, ya está. Ah, claro, porque uno te enseña el macro y luego llegas al reporte que tiene el detalle per se. Correcto. Ok, perfecto. Entonces, sugerencias es, haz tu Excel, proyecta y pon una pestaña de proyectado, otra pestaña de la realidad, registra todo lo que entra cada día y todo lo que sale cada día. O sea, yo lo pongo así, ¿no? Si tú estás empezando un negocio y hoy día vendiste, y si quieres no proyectes el año, proyecta el mes. Ya, en julio yo proyecto vender 10.000 soles. Ya, y mis gastos deberían ser alquiler 2.000, sueldos 1.000, no sé, insumos tanto. Ok, ¿cuánto debería tener de caja en mi mano al finalizar el mes? Tanto. Pero luego empieza la vida real. Entonces, hoy día vendí 500 soles, pones primero ingreso 500 soles. Cuando fui a Gamarra compré tela y gasté 25 soles. Luego fui a lugar de cajas y gasté 100 soles. Ese día llego y pongo cajas 100, telas 25 y voy viendo y va acumulando el gasto y estoy viendo, registrando todo lo que ha entrado ese día por cualquier canal que hayas vendido, por tu web, por tu esto. Si por tu web vendiste, pero sabes que ahí hay 5% de comisión, comisiones, sale tu 5%, ¿cierto? Correcto. Y claro, hablando del tema de emprendedores, para que no esperar que contabilidad te dé el dato, Ajá. tú puedes abrir una hoja que alimente esa línea, ¿no? Con todo el detalle que estás comentando. Entonces solamente pasas el total, pero cuando consultas la otra hoja tienes el detalle de esa línea, pues que no. Que De estás haciendo la absolutamente todo. consulta. Y esto estaría bueno manejarlo como en una nube, ¿no? Google Drive o algo así, para que tú puedas ver la actualización constante y tener acceso Correcto. a tu flujo de caja en el momento que lo necesites. Correcto.
Perfecto. ¿Qué otros consejos nos quisieras dar acerca del flujo de caja? Cosas que hayas visto que ha pasado en negocios, cómo lo resolvieron, alguna anécdota. Bueno, sí, definitivamente la recomendación es que el flujo se haga diario, ¿no? O sea, yo sé que es un poco pesado, tedioso, que se hagan dos, el estimado, ¿no? Y el real, porque es importante comparar lo que tú tenías planeado para el negocio, para la empresa y lo que realmente está sucediendo, ¿no? Tener un detalle justamente de cada línea, de ingreso como de egreso, que alimente ese flujo, ¿no? En tu hoja Excel. Y para esta manera, cuando necesites hacer la consulta y por eso hacer los ajustes correspondientes, sepas, ¿no? Cuál es la línea que tienes que mejorar, ¿no? Claro, a dónde tienes que ir a atacar porque se está yendo el dinero por ahí, por así decirlo. Correcto. Ok, perfecto. Ahora, íbamos a hablar del tema de los tributos, de los impuestos. Cuéntame ahí qué consejos le quisieras dar a la comunidad. Sí, el tema de impuestos es un tema bastante complejo, pero igual lo vamos a hacer de la manera más sencilla para que tengan una idea, justo lo que comentábamos anteriormente. Es como, no sé si se jugó el juego de antimonopolio. Sí. Ya, en la época de los 90. Había un Sí. juego que se llama Antimonopolio. Yo Ah, no lo no, veo. yo he jugado Monopolio, no Anti. Sí, entonces el antimonopolio, ¿qué es lo que tiene? Tiene dos jugadores, el antimonopolista y el monopolista. Ajá. Entonces, el 70% de las reglas del juego están a favor del antimonopolista Ok, y solamente el 30% están a favor del monopolista. ok. En el Código Tributario, Ya. que son las normas, las leyes que nos rigen, ¿no? Ajá. Para los contribuyentes y el Estado, que es el ente recaudador, a través de la SUNAT, sucede algo parecido. El 70% va para el Estado, los derechos, ¿no? A favor del Estado, y solamente el 30% a favor del contribuyente. Ok. Entonces, ¿Y por qué es así? el Código Tributario son 5 tomos, 5 libros, imagínate que están ahí, que alimentan todo, no están las infracciones y todo. Ahora, ¿por qué está así? Porque el Estado siempre lo que quiere es recaudar, Ay, pues, protegerse, blindarse. claro, ¿no? tener ahí su Entonces, reserva. claro, entonces si tú tienes las reglas claras de este juego, vas a poder, dentro de los pocos recursos que tienes, maximizarlos y ganar el juego, Ok, ¿no? Dentro de las leyes que te toca jugar, ok. ¿no? Pero si no tienes conocimiento, estás yendo a una guerra con un tenedor, pues te van a Ajá, comer, ajá. definitivamente. Ajá. Tienes que ir bien preparado. Entonces, el tema tributario es un tema complejo, pero en líneas generales, lo que yo le recomiendo a tu público, a tus suscriptores, es que cuando van a empezar un negocio, o ya tienen uno, hagan un planeamiento tributario. Ok. Ya que al igual que el planeamiento financiero, es una estrategia que yo recomiendo ¿Cómo se hace? para básicamente no caer en este campo minado que es la tributación para las empresas. ¿Cómo se hace? De manera dónde sencilla, empiezo? sí, elabora una relación de todos tus gastos y egresos que normalmente incurres en la empresa. Ya. Y también los que pudieras incurrir, que se te ocurren. Por ejemplo, si me va bien, Héctor, el próximo año me compro una camioneta, no sé, ¿no? Un Audi. Ajá. Ponlo. Entonces, una vez que tienes toda esa relación, consúltale a un especialista, a tu contador, a un tributarista, y dile, ¿cuál de estos gastos o estos egresos yo puedo incurrir sin problemas? ¿Y hasta cuánto? Pero eso depende de en qué categoría o clasificación de empresa estás. Sí, las empresas que pueden deducir son dos, perdón, los regímenes que pueden deducir son dos, los que están en el MIPE tributario y los que están en el régimen general. Ok. ¿No? Los que están en el RER no deducen porque tienen una tabla fija, flat, de impuestos. Ya. Y los que están en el RUS también. Ellos no pueden porque tienen igual una tasa fija de acuerdo a sus ingresos, ¿no? Los demás sí. Ya, pero ya, no quiero cortar la idea porque está buena para ir el paso a paso, pero por ejemplo, si yo estoy en una empresa régimen MIPE, ya. ¿Cómo sé qué gastos sí puedo declarar y cuáles no? ¿Y cómo hago para poder declarar los que yo quiero? Correcto. Ahí, como te digo, tienes que hacer la lista de gastos, ¿no? Que incurres por temas de operación y los que tú quieres realizar, ¿no? Ahí sí tienes que consultarlo con un especialista, ¿no? Ya sea el contador. Si el contador no está capacitado, traer un asesor para que implemente ese planeamiento tributario y ver cuáles puedes incurrir y cuáles no. Hay que recordar que estos gastos, algunos son deducibles en su totalidad, otros tienen restricciones de acuerdo a los ingresos, porcentajes de acuerdo a los ingresos, otros definitivamente no son deducibles, entonces, y otros hay vacíos legales, ¿no? Entonces, hay una línea muy delgada entre la evasión tributaria y la elusión tributaria. Yo no recomiendo ninguno de los dos, porque si te vas por el lado de la elusión, donde mayormente los abogados caminan,
Normalmente esto termina en procesos legales, ¿no? En tribunal fiscal, en juicios, y hay pues una moneda al aire. Puedes ganar como puedes perder. Depende mucho de la interpretación ya de los vocales en esa instancia, ¿no? Ok. Ok, entonces, te planificas con un asesor, con alguien que sepa, mira, yo quisiera tener todos estos gastos, cuáles puedo, cuáles no, listo, te da el feedback. Luego, ¿cómo sabes en qué régimen tienes que estar tú? ¿Cómo decides? Si estás en general, Ya. si en MIPE, ¿dónde lo haces? Correcto. Para elegir un régimen, mi consejo es el siguiente. Tienes que ver tu proyecto. O sea, mi proyecto, por ejemplo, es poner un restaurante, voy a invertir más de 200.000 soles. Entonces yo consulto al especialista y le digo, oye, voy a invertir más de 200.000 soles. Con esta información, ¿qué me conviene? ¿Estar en el régimen especial, régimen MIPE o régimen general? Entonces, en mi caso, yo recomendaría el régimen MIPE, ¿no? Porque tiene una tasa más baja que el régimen general en tema de renta y te permite deducir esos gastos de inversión. Ok. Si te pones en el RER, no vas a poder deducir esos gastos y vas a perderlos. No, pero no tenemos ventas, vamos a empezar recién. Sí, pero cuando empieces a facturar y comienzan a venir los ingresos, ¿cuál es tu escudo fiscal? ¿Cuál es el colchón que te va a Claro, sostener? ¿cuáles son tus gastos Así que te es. van a ayudar a bajar ese IGB? Entonces no tengas miedo, si no tienes ingresos, entras en el MIPE tributario, comienzas a generar todos esos gastos de inversión, a registrar esos activos, y luego cuando ya empiezas a generar ingresos ya tienes un colchón que te va a respaldar los primeros meses, los primeros años, ¿no? Y tengo una pregunta, ¿quién decide en qué régimen estás, tú o el Estado? También hay algo importante que hay que ver. De acuerdo al tipo y actividad, no solamente los ingresos, el Estado establece, ¿no? Por ejemplo, hay actividades que no pueden estar en el régimen especial, ¿no? Como hay actividades que sí pueden, y los que no pasan al MIPE o al general. Entonces, obviamente, en conocimiento de causa, tú, por ejemplo, cuando vas a sacar tu RUC a la SUNAT, ellos te dicen, ¿cuál es tu actividad? ¿No? Ajá. Y de acuerdo a eso te ponen, ¿no? Siempre van a querer ponerte en el MIPE o en el general. Yeah. Pero, por ejemplo, si tu actividad se puede instalar en el RER, tú diles, no, este año voy a empezar en el RER, y lo ponen en el RER, salvo que haya una excepción, ¿no? Entonces tienes que conocer qué actividades se pueden instalar en el RER, cuáles se pueden instalar en el MIPE, y el MIPE y el general se definen por facturación. Correcto. ¿Y quién lo define? O sea, está definido por la SUNAT también, por el Estado. Pero entonces tú siempre empiezas como MIPE, porque no facturas. No, puedes empezar como RER también, como te digo. Si claro, tu actividad no está Sí, digamos que fue el RER. Ya, tu actividad no está ahí y tú no estás recomendando mucho el RER porque los impuestos son como... Depende de la inversión que tengas. Si, por ejemplo, tú te dedicas, voy a poner a vender, no sé, gorras. Ajá. Tu proceso productivo solamente pagas porque haces una maquila para que hagan las gorras, tú solamente haces el diseño. No tienes costo de inversión. Claro. Entonces no te conviene el MIPE. Ah, okay. ¿Para qué te vas a basar el MIPE y hacer una declaración jurada de renta anual donde te van a poner el 29.5%? Obviamente, primero el 10% con los ingresos y luego una tasa mixta de 29.5%. No te conviene. Paga el 1.5% mensual y a fin de año no hay declaración jurada anual. Entonces, es de acuerdo mucho, tiene que ver con el tema del costo de inversión, ¿no? ¿Y costo de inversión es lo que inviertes al inicio o es tus gastos mensuales? Es lo que inviertes al inicio, ¿no? Ah. O sea, imagínate que yo soy creadora de contenido. Ok. Y yo quiero hacer mi empresa de creación de contenido. Y yo no tengo mucha inversión inicial porque salgo con mi celular que ya tengo, qué sé yo, y hago mi esto. ¿A mí me conviene estar en un RER? Claro, lo que pasa es que ya la SUNAT ha establecido hace unos años por el tema de todo lo que son creadores de contenido, que no pueden estar en el RER. No van al RER, ellos se van directo al general. No, el MIPE. Obviamente, los que no estaban enterados iban directo al general, ¿no? Porque tú vas a orientación tributaria y ellos hacen su función que les conviene, vamos a hacer, ¿no? Claro. Entonces, pero tú dices, ¿pero puede estar el MIPE? Ah, está bien el MIPE, ¿no? Entonces te ponen en el MIPE, ¿no? Que ya, y a ver, para tener claridad. Constituyo mi empresa en la SUNARP. Ya, perfecto. Tengo mi empresa, mi constitución. ¿Con qué voy a la SUNAT para que me pongan en uno de los regímenes o yo no tengo que ir y simplemente me ponen? ¿Cómo sucede ese trámite? Bueno, actualmente están colocando a las personas y a las empresas, ya les están sacando el robo automático. O sea, la fiscalización tributaria en las políticas han cambiado. Antes tenías que hacer el proceso que tú dices, ¿no? Yo voy, ahora si no te detecta que tienes ingresos, ya te ponen en la categoría más alta, en la general, ¿no? Pero normalmente el proceso normal es que una vez que has constituido tu empresa, tu negocio, vayas a la SUNAT, te entreguen la ficha RUC, ¿no? Y ahí aperturas el régimen tributario. Ahí te preguntan. Sí. Entonces yo puedo decir, como recién voy a empezar, soy MIPE, todavía no tengo facturación, y luego eventualmente cuando ellos ven que llego a la facturación,
¿qué me hace pasar? Me saltan. Correcto. Yo no tengo que ir a decir, hola, ya llegué a la facturación de general. Tú tienes mediante que una declaración cambiar de régimen. Sí. ¿Pero ellos me avisan? ¿O yo lo tengo que hacer como...? Por ejemplo, en el régimen especial son 525.000 soles, si mal no recuerdo. Si tú superas ese importe al año, tú puedes ir en el RER. SUNAT te detecta y dice, señorita, a partir de este mes usted debió haberse pasado este régimen, te multa, te pone todo lo por haber por haber y tú sales, ¿no? Espantado de ese tema. Entonces, es importante tener siempre monitoreado el tema de los ingresos, ¿no? Porque de acuerdo a los ingresos vas a estar en el tema de los regímenes. Y hacer tu solicitud de cambio. No, él lo hace mediante declaración jurada, lo hace el contador. Por ejemplo, pasaste este año los 525.000 o este mes y automáticamente pasamos al MIPE. Ya, ok. Pasas los importes del MIPE, pasas al general. Normalmente en general están las grandes empresas, las grandes corporaciones, es muy, muy raro que estés en el general, ¿no? Ya, o sea, la mayoría de emprendimientos, pequeña, mediana empresa, debería estar en el MIPE. Así es, correcto. Wow, y fácil, la gente anda en el general y no tiene ni idea. Sí, y también justo me has hecho acordar una anécdota, de que cuando salió el MIPE, que fue en el año 2017, si mal no recuerdo, había una disyuntiva, donde se iban a colocar, en qué régimen tributario se iban a colocar los colegios, ¿no? Los centros educativos. Entonces llegaron y todos en su dijeron MIPE, MIPE, MIPE. En mi antes escribieron como MIPE y todos salieron con MIPE. Pero ¿qué pasaba? Había una ley que está una ley que no está en el Código Tributario, en la ley del impuesto a la renta, donde decía que los colegios tienen que estar en régimen general. Ajá. Entonces imagínate el impacto que ha habido. En los colegios. Claro. Entonces en los centros educativos, porque oye, si tú, Sunat, me has dicho que yo estoy en el MIPE, ahora ¿por qué voy a ir al general? Que es más caro y todo eso. Entonces hay un tema ¿Qué tan más caro es? Es más caro en el tema de que, por ejemplo, en el MIPE tienes una tasa mixta, ¿no? De la declaración jurada anual cuando terminas el año, ¿no? De la renta. De la renta. Hasta un nivel pagas el 10% y si te excedes de ese nivel de ingresos pagas el 29.5%. O sea, tienes una tasa mixta. ¿Cómo? 29 se pasa, ¿no? Mientras que en el otro es 30%. Siempre. Ganes lo que ganes, ¿no? Entonces, ese es el tema de la renta. Ok, perfecto. Me queda clarísimo que tienes que saber mucho, o sea, de asesorarte, ¿no? Porque yo creo que a veces las personas abren su empresa, van a la SUNAT, te pusieron en el general y tú terminas pagando un montón de impuestos y no tenías idea, oye, no, yo por mi facturación puedo calzar en MIPE o por mi actividad puedo ir al RER, ¿no? Y conocer. Correcto. Ok, entonces ahí siempre asesorarse con un consultor financiero contable que les pueda dar la data real de lo que necesitan, y el planeamiento me ha parecido súper importante. No solo planifiques cuánto vas a vender y cuánto vas a hacer, sino planifica tu parte contable, ¿no? ¿Qué otros consejos como contador profesional que tiene 15 años asesorando negocios y ha visto de todo lo que ha pasado en la vida de la gente, le podrías dar a las personas que nos están escuchando? O sea, ¿dónde tienen que tener su ojo? ¿Qué cosas no hacen? ¿Qué cosas sí hacer? ¿No? Como tips importantes que tú me darías mañana si yo te dijera, ya, empecemos. Como regla general, cuando un emprendedor va a iniciar en este mundo tan bonito y difícil a la vez que es el emprendimiento, tiene que saber que va a haber riesgos y que tiene que conocer de todo un poco. No digo que seas un especialista en tributación, en finanzas, no, pero tienes que saberlo. Para que con conocimiento de causa a la persona que te va a asesorar o que te va a dar la contabilidad le puedas preguntar, ¿no? Por ejemplo, acabamos de dar un tip, ¿no? Haz tu relación de gastos y di, estos gastos puedo deducirlos, no los puedo deducir, ¿cómo me afectan? Con solamente hacer eso ya le estás diciendo a esa persona, yo sé que acá hay beneficios, claro, y hay limitaciones, claro, ¿no? Entonces ya tienes un punto de partida. Ahora, esa es la regla general. Ya un poquito más en específico, yo recomiendo, ¿no? Hay una estrategia, una receta que digamos que yo más o menos he diseñado ya por la experiencia que tú comentas, que tiene que tener el planeamiento financiero ya desarrollado o en proyecto, el tema de la estructura de costos. Es importantísimo porque te va a dar el tema de competitividad, vas a ver, ¿no? Cómo vas a poner el precio. El tema del planeamiento tributario, porque una vez que retengas todos esos ingresos que acabas de comentar, el socio oculto de todo emprendedor, todo empresario es la SUNAT. Sí. Entonces acá somos 3 socios. No, hay 4. Que no lo ves, pero que llega a fin de año o a fin de mes y te va a cobrar el 18% de IGB, te va a cobrar el 30% de renta y si te equivocas te va a poner no, más y costos la gente a veces vende y cuando le toca pagar el IGB no tiene porque asumió que ese 18%
era suyo. Correcto. Y ahí yo digo, sepáralo en tu alcancía al costado para que cuando llegue la hora de pagar, no te metas en roches. Claro, y el cuarto es tener una contabilidad moderna que te asista constantemente, ¿no? Digamos, el planeamiento financiero, la estructura de costos y el planeamiento tributario se alimentan de esta información de la contabilidad. Si tu contabilidad está atrasada, no registra correctamente, ¿cómo vas a alimentar a estos tres elementos, ¿no? Pero por lo general las empresas contables, cuando tú las contratas como tercerizadas, te terminan entregando reportes después de que pasó el periodo. Entonces, ¿cómo haces esto? Consideramos que tenemos que contratar a alguien in-house. O sea, ¿cómo se maneja, Claro, ¿no? Para poder tomar decisiones ágiles. el perfil del contador o, digamos, el común denominador de la contabilidad es llevar los libros, los registros contables y hacer las declaraciones, ¿no? Ya cuando tienes un especialista, marca la línea. Le dice, ¿sabes qué? Diario me tienes que pasar esta información, ¿no? Si en caso no tienes un aplicativo que te alimente por el tema de venta, facturación, que ahora ya casi todos lo tienen, ¿no? O semanal me tienes que pasar ese tipo de información. ¿Para qué? Para yo ir armando los planeamientos, ¿no? de la empresa que hemos hablado. Entonces sí se considera tener a alguien interno que te pueda dar información de manera diaria o semanal. Quizás esta persona no tiene que ser como que la máximo profesional de 15 años de experiencia, pero alguien que sepa de temas contables y ya con tu asesor contable te sientas a mirar los números y a tomar decisiones. Claro, en caso el outsourcing contable que tengas no lo está manejando, lo puedes implementar con un especialista y luego ya ellos lo llevan, pues, ¿no? Ah, ok, perfecto. Y ya tú le pides a este outsourcing contable que te dé esa información después de haberlo alimentado y demás. Tienes que ver las capacidades, ¿no? Por ejemplo, a mí me has hecho acordar un caso que me llamaron para modernizar un área contable. Ajá. Y justo hablando con el gerente general me dijo, Héctor, mi contabilidad solamente llega hasta aquí. Yo necesito esto para hacer esas estrategias que tengo pensado. Ok, perfecto, entonces vamos a implementar este tema, ¿no? Oye, necesitamos información diaria, terminas el día, contabilizas todo y alimentas este cuadro para el tema de planeamiento financiero, este cuadro para el tema de planeamiento tributario, correcto, este cuadro para estructura de costos, correcto. ¿Por qué? Porque lo va a ver el gerente. Entonces ya tienen conocimiento de causa y se va armando esa estrategia. Entonces tú haces como una suerte de procesos de todo lo que se tiene que hacer para alimentar el cuadro final que va a ver el gerente para tomar decisiones. Correcto. Ah, claro. Entonces ahí hay todo un tema de manuales, procesos, estructura. Porque, por ejemplo, tengo que ver mi flujo de caja diario. Entonces, todos los días, de alguna manera, a ti te tienen que llegar los documentos pagados por cada tienda. Y si la tienda pagó por caja chica, entonces tú tienes que tener un drive que puedas ver cuáles fueron las salidas por caja chica de la tienda ese día para que las puedas sumar a este cuadro y eventualmente te dé un resultado. Entonces Correcto. tiene que haber mucha planificación entre áreas y mucha comunicación y visibilidad de la información, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en King Cronuts utilizamos Dropbox para que cada documento, ¿no? que llega y que se paga se escanea y tú lo puedes ver como facturas por planta, por Lince, por San Miguel, por esto, y entras al Lince y tienes julio 2024, no sé cuántos, entonces lo puedes ir viendo. La caja chica también se maneja en Dropbox como para que tú puedas ver cada sol que salió. En contabilidad entra todos los días al estado de cuenta del banco y llena el flujo de caja diario y pone todos los ingresos, todas las salidas, ¿no? Y cada salida está como asociada a un documento, factura, tal, que se ha pagado y que ya lo marca en el máster de facturas como pagado, como pendiente, como tantos días de atraso y qué sé yo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, justo hablando del tema de tu negocio, ¿no? En la etapa de producción seguramente hay mermas, hay desmedros. Entonces tendrías que revisar, por ejemplo, tu planeamiento tributario, conversar con tu contable y decirle, ¿estamos deduciendo esas mermas o desmedros? No deduzco. Porque tú puedes deducir hasta 50,000 soles al año. ¿Qué? Y lo estás perdiendo por simplemente de repente, no tenerlo mapeado. ¿De mermas? Sí. ¿Y cómo las declaras? Tienes que hacer un informe técnico, ¿no? Comunicar a la SUNAT. Ah, no te creo. Sí. O sea, yo puedo decir, de mi masa de cronuts, a mí se me merma el 15% de cada masa porque son esquinas, no sé cuántos, hago un reporte y lo valorizo y lo deduzco. Y lo comunicas a SUNAT, ¿no? Hay, por ejemplo, hasta 10 UIT, ya no necesitas, antiguamente se necesitaba la presencia de un notario, ahora ya no. Entonces, por te digo, más o menos por 50,000 soles, tú haciendo ese informe técnico con un profesional independiente, colegiado, y comunicándole a SUNAT la instrucción hasta 2 días antes que lo hagas,
ya puedes deducir eso, por ¿Qué ejemplo, ¿no? me dices? ¡Wow! Ese es un tremendo Ese dato. ese es uno de los... ¿Y qué más hay? ¿Qué más hay? Hay varios, pero que no sé si nos alcanza el programa para comentarlo. No, pues, pero, oye, yo no tenía idea de que eso existía y tengo una cantidad de merma en el centro de producción gigante. Sí. Y podría estar deduciendo dinero de ahí. Pero es que ahí es la importancia de tener a alguien que te asesore que realmente conozca la ley, ¿no? O sea, conozca esos detalles contables, porque si no tú crees que simplemente es registrar tus ventas, declararlas, declarar tus facturas y pagar tu IGB. Claro, lo que pasa es que yo también tengo dos especializaciones, tres, en auditoría financiera, tributaria y como perito contable. Entonces, eso yo lo veo todos los días, pues, ¿no? O sea, dentro de la línea de servicios que tengo, veo el tema de las consultorías y las asesorías y reviso las contabilidades. Y en 10 minutos puedo ver si están haciendo las cosas bien o no, y después cuantificarlo mete un poco más de tiempo, ¿no? Claro, ¿y cuánto dinero podríamos estar ahorrando, no? Y también el tema de los inversionistas o accionistas, ¿no? He tenido casos, por ejemplo, que me dicen, Héctor, yo pretendía recibir, no sé, 34.000 soles mensuales por el tema de mis dividendos y estoy recibiendo 4.000. Bueno, he ido y, bueno, no es ni 34 ni 4, es 25. Claro. Pero ya está sustentado, ¿no? Claro. Y a veces es un poco complicado porque en estas reuniones tienes que conversar con colegas ya de base 6, un poquito más, ¿no? Arriba, y bueno, te ven como un niño, pues, ¿no? Pero obviamente este tema de la experiencia hace que uno pueda sustentar lo que está diciendo, pues, ¿no? Y en línea con lo que estás comentando, como para ir cerrando acá con los que nos están escuchando, tú dijiste, tienes que tener claridad de conocer algo, aunque sea, tener fundamentos, porque si tú te vas a sentar a hablar con la persona que sea que contrates, que sepa que tú sabes y que, ¿no? Tienes algo de conocimiento. ¿Dónde recomiendas tú a las personas que nos están escuchando, que no han estudiado contabilidad, que tienen un negocio, que empiecen a empaparse un poco estos temas, pero que de una manera sencilla, entretenida, ¿no? Bueno, hoy en día es más fácil, ¿no? Tienes varios medios para poder, digamos, capacitarte. Hay que tener cuidado también con lo que está en redes. Yo también he visto cosas que a veces me llaman y dicen, oye, Héctor, mira, acabo de ver un asesor muy conocido que dice esto, ¿no? Y le digo, pero él está hablando de su experiencia, le digo. Yo te puedo contar mi experiencia y lo que él dice no es verdad, le digo. Entonces, por el tema de capacitación, siempre hay manuales, libros. No es necesario que entres a una universidad, puede ser cursos muy pequeños, muy específicos, ¿no? Que te permitan tener un horizonte, ¿no? Digamos, un norte y como tú dices, ¿no? Conocer para después preguntar, oye, mira, mi negocio tiene tanto porcentaje de mermas, ¿lo puedo deducir o no? Claro. ¿Cómo lo estás contabilizando? De repente lo están contabilizando dentro del costo o lo mandan a gasto. Sí, yo lo contabilizo dentro del costo. Entonces, ya, si va dentro del costo, puedes deducirlo. Claro. No, si no lo estás deduciendo, SUNAT te lo va... ¿Qué otro hay así? Uno más, uno más. Por ejemplo, el tema de la planilla del personal. Ya. Si tienes personal, Ya. SUNAT te da la posibilidad de deducir también, ¿no? Al 100%, siempre y cuando no pases los límites, ¿no? Que es el 4% de la remuneración mínima vital diaria. No entiendo, a ver de nuevo. Por ejemplo, tienes personal que hace, no sé, va a hacer encargos, ¿no? Temas administrativos, Ya. temas de la empresa, qué sé yo, Ya. ¿no? Que están en planilla. Ok, Este personal le armas una hoja de planilla por cada uno de ellos ya. y no debe pasar el 4% de la remuneración mínima vital, ¿no? Por día. ¿Cómo que el 4%? El pasaje o el gasto que vas a desembolsar por ese día Ya. no debe pasar el 4%. Ok. ¿no? Entonces, si no pasas, esa es la regla. Si no pasas, comienzas a contabilizar todos esos gastos y a fin de mes lo deduces. A veces tú dices, oye, anda a hacer tal trámite, ¿no? Sí. Tal cosa y el taxista no te entrega una factura Sí. ¿no? o van por el metropolitano, qué sé yo, Sí. o van caminando. Entonces, ese gasto que vas a incurrir lo puedes deducir, ¿no? Una planilla de movilidad por trabajador. ¿Ah, sí? Sí. ¿Solo movilidad? Sí, Oh. movilidad. Bueno, hay más cositas, pero vamos viéndolo. ¡Tu madre! ¿Qué Tú me hay? vas comentando qué estás haciendo y te puedo más o menos ¿Qué- acordarme. qué? Sí. Porque es de acuerdo al rubro, Jimena. Claro. O sea, esto va de acuerdo a los rubros. El planeamiento financiero, como el tributario, es un diseño a medida. No es que copy-paste, no. Tienes Oye, que vamos a contratar comenzar a Héctor para que nos venga a decir, todo esto te ha faltado que podías deducir. Y yo, gracias. Ahí se pagó toda la consultoría. Literal. Podemos ver tu Podemos estado hacerlo. financiero. Vamos a ver qué. Sí. Qué bueno. Oye, de verdad que bien interesante todos estos temas. Yo he ido aprendiendo la contabilidad a golpes, ¿no? Porque
Por necesidad. eventualmente lo tienes que hacer, pero no era una persona que estaba metida, ¿no? Y de ahí que de la nada, no, que tienes que declarar esto, no, y que ahora toca pagar no sé cuánto, y de ahí, no, pero tenemos saldo y podemos usarlo. Y yo, entonces he ido aprendiendo de estos temas contables, pero todas las cosas que tú me has dicho yo nunca había escuchado y me parece súper importante que los conozcamos, porque en verdad no estás deduciendo impuestos de una manera ilegal, o sea, estás deduciendo impuestos de lo que la ley dice que puedes hacer según tu giro de negocio, y qué mejor que conocerlo, ¿no? O sabes en qué régimen meterte según tu facturación y tu necesidad y tu planeamiento. Creo que es básico, de verdad, lo que nos has compartido, y ha sido un capítulo bien técnico, pero bien interesante para todos aquellos que no tenemos idea y se deben haber quedado todos los que son de restaurantes. ¿Qué? ¿Mi merma la puedo reducir? ¿No? ¡Qué éxito! Hay un tema también importante, siempre comunícate con tu área contable, siempre, permanentemente, ¿no? Obviamente una reunión mensual es obligatoria, pero en el día a día cositas pequeñas. Por ejemplo, ocurre el caso, ¿no?, de que justamente hay mucho superávit, se emocionan los emprendedores, les va bien en el segundo o tercer año y se compran pues los carros del año, ¿no? Sí. ¿No? Y eso, si supera, por ejemplo, las 26 UIT, no son deducibles. No, pero el contador de la otra empresa deduce gasolina, peaje, mantenimiento, lavado. Sí, pero tu carro excedió el límite, el valor del activo. Entonces, ahora un contador que no sabe, obviamente, ya como me dice, ya yo lo hago, ¿no? Sí. Y lo deduce, después la zona se da cuenta y dice, ¿cuánto vale ese carro? ¿Y para qué actividad lo realiza, no? Claro, ¿es para la empresa o es tuyo? Ok, perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Fuera. Entonces, todo lo que tú habías deducido como gasto, llega a fin de año, viene el reparo tributario, que viene a ser la adición de ese gasto que no debiste haber deducido. Te lo cobran. Te lo cobra, aparte te multan. Entonces, es un tema bien complicado. Por eso el planeamiento tributario evita las contingencias, ¿no? O disminuye las contingencias para que tú más o menos tengas unos lineamientos saludables, ¿no?, en la parte tributaria. No estés pagando de más multas, gastos, intereses. Y no le estés teniendo miedo a la SUNAT. Claro. Básicamente. Hay que sustentar todo, Jimena. En la parte tributaria es esencial que tengas sustentado todo para que cuando llegue el auditor no hay que tenerle miedo, ¿no? Simplemente presentar los documentos que te pide, los sustentos correspondientes y, te levanta su acta y se retira. ¿Cuánto tiempo es que tienes que guardar los documentos físicos? Depende. Hay mucho, depende cuál sea, por ejemplo, los contratos, tienes que guardarlos siempre, ¿no? Los contratos, porque van a sustentar la operación, ¿no? Tienen la fecha cierta que se inició ese gasto. Entonces, ahora, el tema es cuando prescribe un tributo. Hay tres escalas, ¿no? La primera, a los 4 años, siempre y cuando tú declares tus impuestos y los pagues. Puedes pagarlo bien o mal, declarar bien o mal, pero has declarado. Tienes 4 años. Si pasan los 4 años, ya SUNAT, y tú pides la prescripción antes, ya SUNAT no te puede tocar. Safe. Tú tienes que pedir la prescripción. Esa es una de las reglas, no es automática, ¿te das cuenta? Claro, yo hubiese la mayoría pensado... es automático, no, tú tienes que pedirla. Y normalmente cuando tú la pides, van y te auditan. A veces sí, a veces no. Pero ya tú ves, oye, estamos todo en orden. ¿Y si no lo has pedido, pueden venir a los 10 años a pedírtelo? Sí. ¿A auditarte? Si luego viene el segundo, la segunda etapa, que es a los 6 años, cuando tú declaras y no pagas el impuesto. Y a los 10 años, cuando no declaras ni pagas. O sea, no hiciste nada, no te importó, no le diste la importancia, tienes 10 años para escribir el tributo, ¿no? Wow, mira, todo tiene una cosa ahí oculta que uno no conoce. Te dije del antimonopolio, 70-30, sí. Y tienes que manejarlo de esa manera, pero tienes el beneficio. Puedes salvarte, tú pides la prescripción, te salvas. ¿Tienes todo en orden? Perfecto, no le debo nada. ¿Cuánta gente ni siquiera tiene sus facturas de compra? Sí, van a tener problemas para sustentar costo o gasto, ¿no? Ese es el problema. Ahora felizmente las cosas ya son electrónicas. Sí, alivió bastante ese tema también, el tema de la facturación electrónica. Pero también está un poquito difícil el tema de los libros electrónicos. No puedes ver la información hasta el 8º día hábil. Se imagina, hasta el día 8 yo no puedo ver nada para hacer el match. Claro. Entonces es un poco complicado, nos atrasa. Hay documentos que no están cargando en la plataforma de SUNAT, como boletos aéreos, pasajes aéreos, notas de crédito, notas de débito, de bota de error. Entonces ya que los contadores tienen que moverse un poquito más de sistemas también para poder ingresar esa información mediante macros y tablas, ¿no?, dinámicas. Interesante clase de contabilidad que nos han dado por acá. Te agradezco mucho, Héctor. Ha sido bien, bien interesante y nada, o sea, creo que has abierto un portal a todas las personas que nos están escuchando que no tenían ni idea. Y bueno, ya te van a ir a buscar ahí. Héctor, por favor, ¿qué puedo deducir? Sí, bueno, si vienen de tu canal, siempre y cuando se suscriban y le pongan un like,
No hay problema, Me me pueden encantó. contactar ahí en las redes y yo encantado les puedo dar un 30 minutos totalmente gratis para que podamos conversar un poquito de estos temas, ¿no? Ay, qué chévere. Sí. Ven comunidad, de ahí has sacado asesoría gratis de parte de Héctor, lo máximo, me Tienen que encantó. suscribirse, poner un like, si no... Ah, suscribirse ese es... en el canal y poner su like, si no, no, Sí, Héctor va a revisar. sí, voy a revisar. Oye, muchísimas gracias por haber estado aquí, de verdad que importantísima información y muy valiosa y muy digerible, que es lo mejor de todo. Gracias, Jimena. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos han escuchado, que han visto ese episodio. Por favor, compártanlo con todos sus amigos empresarios, emprendedores, ustedes mismos, para que conozcan un poquito más acerca de temas contables, que es algo tan importante conocer para que nuestro negocio sea saludable. Pues no tenerle miedo a la SUNAT, poder deducir las cosas que son importantes, que nuestras finanzas sean más saludables, más bonitas. Y lo del flujo de caja siempre lo voy a repetir, o sea... Tienen que tener claridad de cuánto entra y cuánto sale de su negocio de manera diaria para que puedan tomar decisiones estratégicas importantes. Así que eso básicamente, espero que hayan disfrutado de este episodio, que lo compartan a todo el mundo, no se olviden de suscribirse al canal y no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen posible este podcast, que es Sumato Brands junto a Esteban Barco con toda la producción maravillosa y Comunal que nos da el espacio para seguir aportando información valiosa al ecosistema emprendedor. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.